Hermano, Dios le bendiga. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 11 hasta el 14. Comenzamos. Aleluya. Nuestro estudio de, ¿cómo se llama? Ayudar al crecimiento cristiano. Que dice que hay una persona que ayuda. Amén. O hay una iglesia que ayuda, o hay alguien que ayuda. Porque dice ayudar al crecimiento cristiano. ¿Aló? Entonces, el lunes, hoy, el viernes, no se va a poder porque tenemos vigilia. El sábado no se va a poder porque hay que descansar. Pero después, lunes, viernes y sabatón. O el día de reposo. O el sábado. Amén. Comenzaremos con este nuevo libro de la serie Servicio Cristiano de la Universidad Easy Global University, con la cual estudiamos y trabajamos. Amén. Entonces, Dios le bendiga. Dios le protege a los que nos están sintonizando. Dios le bendiga. Este es el nuevo libro. Y vamos a leer como introducción a este estudio el capítulo 5 de Hebreos, el libro de los Hebreos, versículo 11 hasta el 14. Por favor, cuando lo tengan digan amén. 11 hasta el 14. Cuando lo tengan digan amén. ¿Eh? Hebreos 5. Hebreos 5. Capítulo 5, versículo 11 hasta el 14. ¿Lo tienen? Amén. Ok. Entonces dice así, leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acerca de esto tenemos mucho, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Y todo aquel, ponga atención aquí, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El Espíritu Santo, llévanos más allá de la luz que nos ha dado hasta ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Dios se bendiga. La unidad 1. Nutriendo el crecimiento espiritual. Vivos y crecientes. Violeta, ¿por qué tú estás tan lejos? Ponte por aquí. Ponte cerca, Violeta, que tú eres la mujer de la lectura. Ponte cerca. Tú eres la mujer de la lectura. Vamos a usar Saturniano para leer. Amén. Amén, amén. Amén. Amén, amén. Okay. Entonces, vivos y crecientes. Ok, dice así. Juan y María quedaron encantados con el nacimiento de su hijito. Oh, nació un hijito. Su llegada al hogar fue un acontecimiento muy feliz para ellos. Difícilmente se podía describir la emoción que experimentaban al compartir una nueva vida. Sin embargo, estaban muy conscientes de las responsabilidades que pesaban sobre ellos. La sobrevivencia del bebé dependería de ellos, del cuidado que le dieran y de la provisión que hicieran para suplir sus necesidades.
con cuánta rapidez iba creciendo María. Casi podía ver su desarrollo. Día tras día ganaba peso y crecía. Al desarrollarse en un ambiente saludable y bajo la influencia del cuidado amoroso. ¿Un ambiente qué? Cuidado, amor. ¿Un ambiente qué? Saludable. Saludable y cuidado amoroso. ¿Ok? Es de suponer que al pasar semanas, meses y años ocurrieran el crecimiento y el desarrollo normal. Juan podía imaginar fácilmente cómo sería el muchacho en unos cuantos años. El bebé estaba vivo y crecía. De manera similar en la vida espiritual, se espera que uno crezca hacia la madurez espiritual. En esta lección descubrirá usted que la nueva vida espiritual debe nutrirse para que ocurra el crecimiento. También estudiará lo que se necesita a fin de obtener el nutrimiento para el crecimiento espiritual. En el bosquejo vamos a estudiar esto. Primero, la naturaleza del crecimiento espiritual. Segundo, nutrimiento y crecimiento espiritual. Tercero, elemento del crecimiento espiritual. Esos puntos o puntos principales vamos a estudiar. De vivos y crecientes. Vamos a ir al paso para que usted vaya asimilando todo. ¿Cuál es el objetivo de esta lección o de esta unidad? Vamos a decir de esta lección. ¿Cuál es el objetivo, Violeta? Al terminar Esta lección usted podrá explicar la naturaleza y la necesidad de crecimiento espiritual. Usted tiene que tener la capacidad de explicar la naturaleza y ¿qué? La necesidad. La naturaleza y su necesidad, el por qué. Porque la necesidad habla de una razón por qué tú tienes que crecer. Amén. Amén. Segundo, Explicar la identificar la importancia. No. Tiene un libro. Sí, sí, ok, más actualizado, siga. Explicar la importancia del nutrimiento de la vida espiritual. Importancia. Tercero, identificar los elementos de crecimiento espiritual que conducen a la madurez espiritual. Actividades para el aprendizaje. Ok. No, eso lo vamos a saltar porque ya. Claro, Vamos a la palabra clave, porque las palabras claves son importantes. Las palabras claves. Aburrimiento. Aburrimiento, usted lo entiende, ¿verdad? Hay gente aburrida. ¿Sí? Ok, aburrimiento. ¿Quién tiene algo por ahí? Vamos a ver. Cansancio causado por personas o cosas insulsas, fastidiosas. Hay gente fastidiosa, hay gente cansona. Hay cosas que no te dan, que no te motivan. Adversidad, eso se lo sabe. Condición o estado de circunstancias desfavorables. Oh. Entonces el medio ambiente tiene que ser favorable para que pueda crecer. Afligido. Entristecido, acongojado, apenado. Amonestar. Amonestación, reprensión leve o advertencia. Amonestar, perdón, aconsejar contra algo, advertir. Características. Características. Violeta. Lo que distingue de otros especial distintivo. Claro. Compatible. Capaz de existir o llevarse bien con otro. Oh. Capaz de existir o llevarse bien con otro. Tenemos que aprender mucho los cristianos de eso. Contencioso. Contencioso. Que le gusta argumentar y contender. Hay gente así, ¿verdad? Hay mucho. Siempre están argumentando, siempre están con la contienda encima. Como si tuviera un espíritu de contienda. Argumentar no hay problema. Que tiene argumento, pero contienda. Sí. Contraparte. Persona o cosa que se parece mucho a otra. Degeneración. Proceso de deterioro, empeoramiento. Hay gente que son unos degenerados, dicen. Es un degenerado mental. Es un degenerado sexual. Que se pone peor. Sí, es un degenerado en su vida. Proceso de Tiene un estado de degenerativo. Semperio. Se va hacia atrás, se va degenerando, se va rompiendo. Empeorar. Es como, por ejemplo, que la moral se degenera.
Por ejemplo, la moral de esta sociedad a nivel mundial se va degenerando cada día más. ¿Por qué? Porque los valores morales están siendo quebrados. Están siendo puestos a un lado. Por ejemplo, la ideología de género. Y qué locura. Ya no es hombre y mujer solamente. Hay otro sexo. Una locura. Ya no vamos. ¿Me entiendes? Ya los hombres, hombre con hombre se pueden casar y mujeres se pueden casar. Entonces, tú ves que los valores morales, los verdaderos valores que la Biblia enseña de la ley moral, lo van poniendo a un lado. ¿Me entiendes? Entonces, la sociedad se va degenerando. ¿Me doy a entender? Entonces, demacrado. Adelgazado en forma no natural, que ha perdido carne por causas ajenas, muestra demacración. Distinguir. Hacer o ver una diferencia. Encantado. Cautivado por la belleza o el interés. Estatura. Altura, crecimiento físico, mental o moral. Explícitamente. Claramente expresado, declarado distintivamente. Inherente. Pertenece a una persona o cosa como cualidad o atributo permanente y esencial. Ok. Latente. Presente, pero no activo. Ma- máximo. Que llega al final, lo más posible, lo último. Nutrimiento. Alimento. Nutritivo. Valioso como alimento que nutre. Paradójicamente, Violeta. Con lo que va en contra de la opinión común. No oyó eso. Permanencia. De calidad duradera, habilidad de soportar el uso. Hermano, le voy a pedir por favor. Potencial. Posibilidad de realizar lo opuesto a lo actual. Prolongado. Extendido en el tiempo y el espacio. Proposición. Lo que se ofrece para consideración. Reserva. Propuesta. Lugar donde se colecta o almacena cualquier cosa. Revelación. Cosa abierta a la vista, algo puesto al descubierto. Sí. Sobrevivir. Vivir más tiempo, permanecer vivo después. Transición. Cambio o paso de una condición, lugar, cosa, actividad, tema, tópico, etc. Vitalidad. Fuerza vital para poder vivir. Todo tiene que ver con el crecimiento y su naturaleza. Desarrollo de la lección. La naturaleza del crecimiento. ¿Cómo es la naturaleza del crecimiento espiritual? ¿Cómo es? Progresivo. Primeramente, el título dice, es espiritual y se tiene que desarrollar a través de medios espirituales. Amén. Porque así como un niño biológicamente nace en un seno de un hogar, hay que cuidarlo, se usan factores o medios que conciernen al ámbito para que él pueda crecer, a la criatura. ¿Qué pasa? Que así mismo para el creyente, o la persona nacida de nuevo, tiene que haber un medio ambiente que le ayude, tiene que haber motivación, tiene que haber nutrición y tienen que ser factores espirituales. Porque el ser que ha nacido es espiritual. ¿Me debe entender? Entonces, por eso Jesús dijo, lo que es de la carne, carne es. Y lo que es del espíritu, espíritu es. Usted no le puede dar al espíritu carne, porque el espíritu se alimenta de lo espiritual. Entonces, la naturaleza del crecimiento espiritual es por sí mismo, por su propia esencia natural, espiritual. Ahora, su desarrollo y crecimiento se forjan, se llevan a cabo, se expande a través de medios espirituales. Medios.
Y la fuente, primero la fuente. Dios. Dios. Jesús. El Espíritu Santo. Cuando hablo de Dios, hablo, Padre, ¿eh? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fuente. Tenemos entonces factores o medios. El Espíritu Santo usa la palabra para hacernos nacer de nuevo por medio de la fe y la palabra. Amén. Entonces, cuando nacemos de nuevo, entramos a venir a ser parte de la familia de Dios. ¿Me doy a entender? Venimos a ser hechos hijos de Dios. Cuando somos hijos de Dios, entonces tenemos que tener un medio ambiente sano. Y este medio ambiente sano lo va a hacer el Espíritu Santo cuando estemos totalmente sujetos a Él. ¿Me doy a entender? Ahora se va a usar la palabra para el crecimiento. Ahora tenemos la iglesia que tiene que apoyar. ¿Me entiendes? Apoyar al individuo, a la nueva criatura, a motivarlo para que pueda ejercitar la palabra, la oración, los ayunos y la aplicación de la palabra de Dios. ¿Me doy a entender? Porque la persona tiene que estar en un medio ambiente que sea bueno, agradable, para poder crecer y llegar a la madurez y para entender el propósito por el cual Dios lo ha llamado. Porque por eso es que mucha gente dice, ¿cómo voy a crecer? ¿Cómo me voy a desarrollarse aquí? Oye, la iglesia tiene que ayudar. Por eso es peligroso cuando hay mucho conflicto en las iglesias. Porque los nuevos creyentes no van a poder desarrollarse. No van a poder crecer y llegar a la madurez. Porque entonces no van a poder entender el propósito por el cual han sido llamados. ¿Me entiendes? El ministerio. Por eso es que mucha gente, que su ministerio, hermanos, Dios ha tenido que moverlo de otro lugar a otro lugar. ¿Me entiendes? Pero eso es cuando la persona está buscando. Porque la iglesia o el lugar donde está, el medio ambiente donde está, no le proporciona los recursos para poder crecer y desarrollarse y tener una madurez espiritual para poder ejercer. Oiga bien, usted nace, ¿verdad? Crece, ¿verdad? Tiene que reproducirse y la vida espiritual no muere. Usted no muere. Porque está nacido de la vida eterna. Amén. ¿Me entiende? Entonces, tenemos que entender eso. Ahora vamos a ver la norma para el crecimiento espiritual. ¿Cuáles son las normas para el crecimiento espiritual? ¿Cuáles son las normas? Y la primera norma es nacer de nuevo. Observe, yo creo que usted vaya conmigo a Lucas. Espérese, déjame llegar allá. A Lucas 3. No, yo creo es Juan. Juan, ¿no? Sí, Juan 3. Juan 3. Juan 3, por favor. Juan 3, por favor. La primera norma para el crecimiento espiritual es nacer de nuevo. ¿Me entiende? Charlen, por favor, ¿puede leer? 3. Desde el 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Primero, no puede ver. No puede ver el reino de Dios. No puede ver las cosas espirituales. Y dirá, pero ¿cómo usted ve las cosas espirituales? El espíritu entiende lo espiritual. Yeah. Por eso el hombre fue creado en espíritu en mi cuerpo. El espíritu es que se conecta directamente con Dios. Dios es espíritu y se comunica de espíritu a espíritu con nosotros. Por eso cuando tú naces nuevo, el espíritu de Dios se enlaza con nuestro espíritu. Por eso es que dice que viene a ser morada en nosotros. Que porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Me doy a entender? El templo donde el espíritu habita. El espíritu de Dios. Porque se enlaza, porque nos hace nacer de nuevo. Por medio de la palabra y Él. Ahora, no puede ver, no puede entender las cosas espirituales. No puede captarlas. Sigamos. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Quién era Nicodemos?
Un rabino, Principal de la Torah. Dice que quiere decir que conoce las cosas académicamente, conocía la ley, conocía la Torá, conocía lo de los judíos, muy bien. Pero no tenía el nacimiento espiritual. En otras palabras, la primera norma de la naturaleza del crecimiento espiritual, o la primera norma para el crecimiento espiritual, o para pertenecer a la familia de Dios, no la tenía, que era nacer de nuevo. No la tenía. Él era un hombre totalmente natural, aunque tenía mucho conocimiento. ¿Me entiendes? Era un hombre que conocía la ley. Era un hombre que sabía de la cosa de la judío. Entonces, pero este hombre, hermano, no había nacido de nuevo. Es tanto así, y me voy más lejos, que los discípulos que estaban con Jesús antes de Jesús morir no habían nacido de nuevo. Antes de Jesús morir nadie había nacido de nuevo. Nadie. ¿Usted oye lo que estoy hablando? Porque cuando Adán pecó, el espíritu salió de él. Y todos los que nacieron de Adán, el espíritu no hacía morada en ellos permanentemente, como para hacerlo nacer de nuevo, como después que Cristo muere y resucita. Entonces, ni aún los discípulos habían nacido de nuevo antes de Jesús morir. Entonces, todas las personas del tiempo de Jesús no habían nacido de nuevo. Jesús tenía primero que morir, resucitar y entonces impartir el Espíritu Santo. Por eso cuando Él resucita, Él le dice, recibí el Espíritu. Entonces ahí lo hace nacer de nuevo. ¿Me entiendes? Y la primera norma para el crecimiento espiritual, para pertenecer a la familia de Dios, es nacer de nuevo. El primer requisito que se necesita es nacer de nuevo. Ahora, ¿cómo tú naces de nuevo? Por la palabra, el Espíritu y la palabra. Porque la espada del Espíritu es la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. En Efesios 6:17 dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Ahora, la Biblia dice que el Espíritu es el que convence al hombre de su condición pecaminosa. Ahora, ¿qué pasa? El Espíritu te redarguye. Y cuando Él te redarguye, que la persona abre su corazón, que recibe el mensaje de Jesucristo, que confiesa a Jesús como Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces Él recibe a Cristo, entonces el Espíritu Santo lo hace nacer de nuevo por la palabra y Él. El Espíritu y la palabra es que hacen que la persona tenga fe para arrepentirse y lo hacen nacer de nuevo por ese medio. Entonces esa es la primera norma de crecimiento espiritual. Y Nicodemo no había nacido de nuevo. Siga. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Algunos piensan que es el bautismo en el Espíritu. No, está hablando de la palabra. La palabra. El agua aquí es símbolo de la palabra. No puede nacer. Oiga, si no nace de la palabra y el Espíritu Santo, no puede ser. No puede nacer de nuevo. No puede entrar, no puede nacer de nuevo. No puede ver, no puede entrar. Oiga bien, no puede ver, no puede entrar. Ahora, ver, no está hablando físicamente que usted va a ver. Es que usted puede entender las cosas espirituales. Entrar es vivir en la dimensión de vida espiritual que Dios exige para que nosotros seamos hijos de Él. ¿Me entiendes? Para que gocemos de su plenitud, de su gozo, de su bondad, de su misericordia, de su piedad, de su perdón, de su gracia. Para que seamos herederos y coherederos en Cristo. Para que tengamos poder, autoridad. ¿Me entiendes? Para que estemos con Él por toda la eternidad. Entonces, no puede ver, no puede entender, no puede vivir como Dios manda. Si no nace del agua y del Espíritu. En otras palabras, del Espíritu y la palabra. Entonces el hombre natural es ciego. Totalmente. Totalmente. No puede ver el reino de Dios. Entonces la primera norma aquí es, ¿cuál? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Ok, entonces dice, objetivo 1, identificar declaraciones que expresan la norma bíblica para la vida espiritual y aquellas que describen cómo el recién convertido puede experimentar la calidad de vida que su Señor desea para él. Primero, la norma es, la primera norma. De nuevo. Ahora,
ya que nace de nuevo, tiene que comenzar a experimentar esa vida en su calidad. En otras palabras, disfrutar esa vida. Amén. Entonces, cuando usted oyó y creyó en las buenas nuevas cristianas, comenzó a experimentar una nueva vida muy emocionante. A esta experiencia se le llama nuevo ¿qué? Nacimiento. O nacimiento espiritual. Todo aquel que participa de esta nueva vida en Cristo comienza ¿qué? Por nacer espiritualmente. Por nacer espiritualmente, nacer de nuevo. Ahora, a diferencia de la vida biológica, cual está limitada por el tiempo a un ciclo de vida normal, el principio de vida espiritual es eterno. ¿Es qué? Eterno. Porque nace de qué? Del espíritu. Del espiritual. O sea, el Espíritu Santo es eterno. Y la palabra también. Dios es eterno. Sí. En conclusión, Dios es eterno. En las personas, este principio de vida espiritual se asemeja a la infancia humana. Está sujeto a crecimiento, desarrollo y madurez. ¿A qué está sujeto? Crecimiento, desarrollo y madurez. Ahora, primero, tiene que nacer de nuevo. Segundo, tiene que experimentar y vivir la calidad de esta clase de vida. Violeta, por favor. Jesús se refirió específicamente a las posibilidades inherentes de este principio de vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Páreme ahí. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ok, vamos a aclarar esto. La vida eterna nunca deja. Me voy a expresar mejor. Nosotros nunca dejamos de crecer en la vida eterna. ¿Está entendiendo? Porque nosotros recibimos vida eterna, cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, cuando nacemos de nuevo por medio de la palabra y el Espíritu Santo. Ahora nosotros somos participantes, ¿verdad? Y somos hijos de Dios, participantes de la naturaleza divina y somos hijos de Dios. Ahora viene el punto muy importante, y es que la vida eterna, al ser eterna, lógico que estamos hablando de Dios, Jesús, Espíritu Santo, es completa, es perfecta. Nosotros somos como criatura, como estamos en la vida eterna, como hemos recibido la vida eterna, aquí viene un punto muy importante, nosotros no dejamos de crecer en esta clase de vida. Ahora, usted tiene que entender que usted como persona tiene que tomar la decisión de comenzar a vivir conforme a los dictámenes y a las reglas y a la naturaleza de esta nueva vida. ¿Me entiendes? Por eso es importante que haya un ambiente bueno, fértil, agradable, para que la nueva criatura, el nuevo nacido, pueda crecer. Porque es eterna la vida eterna. Crece aquí y con Dios nunca dejará de crecer. Usted y yo. Sigamos. Usted le trajo a Cristo una vida llena de pecados que le había separado de Él. Él le ha dado a usted una vida nueva, su vida, y desea que la tenga en abundancia. ¿Cuál vida? La vida de Cristo. Y para que usted la tenga, ¿qué? En abundancia. Oiga, la vida eterna es oiga, vuelvo y repito, es perfecta, es completa. La vida eterna no necesita nada, es completa, es perfecta. Usted y yo somos los que tenemos que crecer en la vida eterna. Usted y yo somos los que tenemos que expandirnos en la vida eterna. ¿Me doy a entender? En esta clase de vida. Por eso, cuando nosotros estemos con Dios, vamos a entender la cosa a más profundidad y como deben ser. Sigamos. Cuando hablamos de vida abundante, nos referimos a la calidad de vida que uno puede experimentar. La vida física, como todos sabemos, puede sostenerse en un nivel deficiente por algún tiempo. Sin embargo, en este nivel no puede uno estar muy activo, producir significativamente, ni disfrutar en verdad la vida. En contraste, cuando uno come bien y vive en un ambiente saludable y seguro y hace ejercicio adecuado, desarrolla una reserva abundante de energía. Esa es la vida física, ¿eh? Sigamos. Se siente muy bien. En esta condición, cumple el propósito para el cual fue diseñado. Está experimentando vida abundante. Cuando usted nació espiritualmente, el Espíritu de Jesucristo comenzó a morar en usted. Ese nacimiento generó el potencial para el desarrollo espiritual.
desarrollo a la semejanza de Jesucristo. Colosenses 1:27. Ahora que el Espíritu de Jesús mora en usted, Él toma control de su vida. Como Señor de su vida. Él vive en usted mientras usted permanezca rendido a su señorío. Romanos 8:9-11. Piense por un momento en un bebé recién nacido. ¿Quién puede decir lo que le deparará el futuro a ese niño? Es todo una reserva de potencial y capacidades que necesitan desarrollo. Con el cuidado y la nutrición debidos, ambiente saludable, motivación adecuada y amplias oportunidades, el niño se desarrollará hasta convertirse en una persona completa y madura. Párame ahí. Observa esto. Con el cuidado y la nutrición debidos, un ambiente saludable, impulso adecuado y amplias oportunidades, el niño se desarrollará hasta llegar a ser una persona total y madura. Pastor, también los líderes tienen la responsabilidad de hacer eso, porque hay lugares que la persona no reciben ese espacio para desarrollarse en un ambiente hostil. Eso viene primero porque el líder es egoísta o no entiende el plan bien de la iglesia o del ministerio. Constante del líder. Sí. Todavía le da leche. No, eso está mal, eso está mal. Eso está Fácil para mal. manipular. Eso está mal, eso está mal. Porque mira, cuando un líder simplemente está dándole leche a una iglesia, entonces siempre la iglesia se va a mantener en ese nivel. Ahora, cuando el líder impulsa a la persona a aprender, a salir de la leche, a darle conocimiento más profundo, a enseñarle las escrituras, a darle oportunidad para que se desarrolle, entonces la iglesia va a comenzar a crecer. ¿Me entiendes? No simplemente va a crecer en cantidad, sino en calidad, en conocimiento y en alineamiento conforme a la voluntad de Dios. Porque el punto está, por eso que hay que entender el propósito del ministerio y los dones espirituales. ¿Me entiendes? Porque es para edificar el cuerpo de Cristo. Para que la gloria sea de Dios y la iglesia sea edificada. Por eso es importante que haya un cuidado, una nutrición, un ambiente saludable, un impulso y amplias oportunidades para que el nuevo creyente pueda crecer, desarrollarse como debidamente. Porque oye bien, los líderes son responsables de preparar a los miembros para la obra del ministerio. Pero los miembros tienen que poner de su parte. Entonces, cuando un líder no hace esto, o es egoísta, o la manera de enseñar que él tiene fue porque se le enseñaron y han desvirtuado el propósito del ministerio en su vida, y eso es lo que le enseña, o él no sabe cómo se desenvuelven las cosas espiritualmente en cuanto al plan que la iglesia tiene en realidad. Porque, oiga bien, la iglesia le ministra a Dios en obediencia a su palabra. ¿Me entiendes? La iglesia se ministra a sí mismo a través de los ministerios, de los dones espirituales y del fruto del Espíritu. Ahí conlleva la preparación, el nutrimiento, todo eso para la nueva criatura. Y le ministra al mundo por medio de la gran comisión. Entonces, es importante saber los puntos, pero entender lo que encierra cada punto principal en esos temas, ¿verdad? Tema de que la iglesia le ministra a Dios la gran comisión. Punto. La gran comisión, tema. Segundo, primero, la iglesia le ministra a Dios en obediencia a su palabra. Segundo, la iglesia se ministra a través de los ministerios, de los dones espirituales y del fruto del Espíritu. Tercero, la iglesia le ministra al mundo en la predicación de la palabra. Entonces, del evangelio. Entonces, tenemos que entender que cuando un líder está enseñando de esa manera, es porque quizá hay un motivo egoísta, intereses personales, o quizá no sabe lo que es en realidad el propósito de la iglesia, o le han enseñado de esa manera. Amén. Sigamos. Este bebé tiene en sí todo lo que llegará a ser, pero en forma latente que necesita desarrollarse. Podemos comparar la idea de crecimiento y el desarrollo de un bebé a la madurez con la vida espiritual. Nuestro Señor desea que todos experimentemos la vida abundante. ¿Cómo se experimenta la plenitud de la vida espiritual? Como ya señalamos, usted comenzó una nueva vida cuando experimentó el nuevo nacimiento.
Comenzó como un bebé espiritual, como niño en Cristo. En todo sentido era usted totalmente hijo de Dios, pero no estaba desarrollado plenamente. Aquí viene. Mucha gente nace. Por eso es importante que desde que la persona se convierta, comience a recibir palabra de Dios. Por eso es importante que una persona se afilie a una iglesia que le predique la palabra y le enseñe. Porque la persona tiene que crecer. Esto es muy importante. Por eso le quería dar este libro, porque esto es muy importante. Porque hay personas que dicen, sí, yo tengo mi pastor por internet. No. Usted tiene que afiliarse a una iglesia, a que le enseñen, que le doctrinen, que le preparen, a que le den oportunidades. ¿Me entiende? A que usted pueda compartir su fe con otros hermanos físicamente, no digitalmente. Sí, porque hay gente que tiene ya pastores por vía internet. ¿Me entiendes? Entonces, imagínate, es fácil. Sí, por internet ya, todo, se manda. El culto por internet, vamos. Te ministro por internet, sacó la cabeza, la mano por la computadora, recibe unción. Así no. No, esto es una locura. No, es así. Hermano, el 85%, el 75%, por no decir el 90% del ministerio de Jesús, se basaba en enseñanza, preparación de los 12 discípulos. En esos 3 años y medio que Jesús tuvo con ellos, aproximadamente, era preparándolo que estaba. Eso es muy importante. Por eso es muy importante que todo ministro de Dios sepa enseñar las escrituras. Aunque, no porque yo no tengo el don, no. Todo ministerio tiene que saber enseñar. Por eso es importante la madurez. Amén, sigamos. En general, al responder el control que el Espíritu ejerce sobre nuestra vida, comenzamos a crecer. Primero, aquí viene algo que mucha gente... aquí, ponga atención. La primera norma para para el crecimiento espiritual es nacer de nuevo. Para comenzar a crecer es estar bajo el control del Espíritu. Una cosa es nacer de nuevo. Otra cosa es el comienzo del desarrollo espiritual a la madurez. Y el primer paso para este desarrollo a la madurez y crecimiento es sujetarse al control del Espíritu Santo. Por medio de la obediencia a la palabra, claro, Sigamos. Al ir creciendo, nos vamos dando cuenta no solo de los privilegios maravillosos, sino también de nuestras responsabilidades. Bajo el control del Espíritu Santo hallamos un ambiente favorable. Porque, espera. El Espíritu Santo Él va a crear, a hacer el ambiente favorable. Él te va a llevar donde tú tienes que ir para que crezca, para que pueda desarrollarte. Porque se necesita un ambiente favorable, ¿sí o no? Se necesita una buena nutrición, ¿sí o no? Se necesita oportunidades, ¿sí o no? Y se necesita que te motiven, que te impulsen, para que tú puedas crecer y desarrollarte. Esto es muy importante. ¿Me entiendes? Que lamentablemente los líderes tienen que aprender esto. Para que no caigan en la monotonía. ¿Me doy a entender? Tienen que aprender esto. Y lo lamentable es que si no lo saben, la iglesia, tu ministerio, se va a estancar. Porque un líder no es líder cuando simplemente ministra. ¿Qué delegado? ¿Qué de la gente que preparó? Muchos brincos, muchos saltos, mucha lengua. ¿A quién preparó? ¿A quién enseñó? ¿A quién formó? ¿Me doy a entender? Que ahí es que está el verdadero trabajo. Que muchos vienen, guau, 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 y predican y terminé y me voy. O pastores que, como dice la hermana, que solamente predican y le dan la leche al pueblo y ahí lo mantienen en ese jueguito, hermano. Para poder manipularlo. Para poder manipularlo.
Eso es maldad, claro. Pero quizá hay que, sí, malicia, pero hay que entender también quizá la plataforma o el fundamento que le dieron al líder. Sigamos. Nuestra comprensión de la vida espiritual se expande a medida que aumenta nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, primera norma para el crecimiento espiritual. Nacer Nacer de nuevo. Y la primera norma es nacer nuevo. Pero ahora viene el proceso al crecimiento y a la madurez. ¿Cuál es el primer punto que tenemos que hacer ahí entonces? Cederle el control al Espíritu. Se debe el control del Espíritu Santo y ¿qué más? El conocimiento de la palabra. Y el conocimiento de la palabra. Usted ve por qué yo hago tanto énfasis en el conocimiento de la palabra. En conocer la palabra y saber aplicarla. Para que usted sea libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libre. La verdad le será, ¿lo hará qué? Libre. ¿Cómo usted puede ser libre si usted no conoce la verdad? Entonces, la primera norma para crecer espiritualmente es el nacimiento espiritual. Nacer de nuevo y se produce por el Espíritu y la palabra a través del arrepentimiento. Y el proceso a este crecimiento y desarrollo a la madurez se tiene que ceder el control. Aquí viene el control. El área de la vida que tenemos que ceder al Espíritu Santo es nuestra voluntad. Si Él controla nuestra voluntad, va a controlar todas nuestras vidas. Todas las áreas de nuestras vidas. ¿Me entiendes? Entonces, la voluntad cedida totalmente al Espíritu Santo por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, vamos rumbo al crecimiento. Ahora, tenemos todos puntos. Ahora, ¿qué tiene que tener la iglesia? No, sí. El ambiente, las oportunidades, el impulso, la motivación, el acogimiento, el amor, para que esta nueva criatura, bajo el control y el conocimiento de la palabra, pueda ir en el proceso de desarrollo a la madurez. ¿Están entendiendo? ¿No estamos entendiendo? Lo que no están viendo, por ahí, no estamos entendiendo. Dios le bendiga. Deje su comentario si no está entendiendo. Entonces, primero, la primera norma para el crecimiento. Y el primer punto para comenzar el proceso de crecimiento a la madurez. Sucesión del Espíritu Santo. Y el primer factor que tenemos que ceder al Espíritu Santo, ¿cuál es? Su voluntad. Ok, Por medio de la palabra. por medio de la palabra, ¿verdad? Obediencia a la palabra. Por eso, conocer las escrituras bien, aplicarla como Dios manda, y claro, si conoce la palabra, la aplica como Dios manda, tiene el Espíritu Santo, ahora la iglesia tiene que tener el ambiente preparado, las oportunidades, que el ambiente, en ese ambiente tiene que haber motivación para esa nueva criatura, ¿o no? Tiene que haber motivación, ¿me entiendes? Tiene que haber una motivación, hay una buena nutrición de la palabra, que le enseñen palabras como debe ser, porque ¿qué te parece una persona que se convirtió? Tiene más de 20 años en el evangelio y tú lo ves siempre como, perdón la expresión, como roto, acabado, como derrotado. Y tú lo ves que viven diciendo que el Señor reprenda al diablo. ¿Tú sabes que a Dios no le gusta eso? Porque el Señor te dio la autoridad. Que el Señor reprenda al diablo. Entonces, esa viejita religiosa dice que el Señor reprenda al diablo. No. Entonces, ¿para qué Cristo murió en la cruz del Calvario por ti? ¿Para qué te envió el Espíritu Santo? ¿Para qué te lavó con su sangre? Te dio autoridad y aquí dio autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Y nada os dañará. En mi nombre sanarán enfermos. En mi nombre se echarán fuera demonios. En mi nombre resucitarán muertos. En mi nombre. En el nombre de Jesús. Entonces tú vienes y tú dices que el Señor reprenda al diablo. Pero repréndalo tú. Yo me imagino que el padre mira al hijo y le dice, dime esto.
Repréndelo Pero tú. no le dimos la autoridad. ¿Qué está diciendo que nosotros tenemos? No, ya yo le di la autoridad a él. Entonces están esa viejita ahí. Que el Señor reprende al diablo. Hasta con carne en la cabeza. Que el Señor reprende al diablo. Y la oración. Que el Señor te reprenda, Satanás. Óyeme, cuando el arcángel Miguel le dijo que el Señor te reprenderá porque el diablo todavía no había sido derrotado. Ahora, cuando Cristo lo derrota, dice que el juicio del príncipe de este mundo ya es dado y él será echado fuera y él nada tiene en mí. Oye, entonces cuando Cristo viene a la tierra, muere y resucita, le quita todo el poder al diablo y nos da a nosotros el poder sobre el diablo. ¿Tú me entiendes? Entonces cuando usted dice que el Señor reprende al diablo, usted está como... Dudando, ok. No, que tú estás como... Tú no te estás identificando con lo que Cristo hizo en realidad por ti. Yeah. Tú eres un empleado, un mal trabajador. Tú eres el que tiene que resolver ese problema. Que el Señor reprenda al diablo. Que el Señor te reprenda. No, te reprendo en el nombre de Jesús. Entonces, oye, el tipo sabe la autoridad que tiene. Cuidado. Como en un testimonio, en un brujo satanista fuerte, que los demonios le dijeron a él, tenemos que cuidarnos de aquellos que conocen el poder del nombre de su Dios. Porque lo saben usar. Que el Señor reprenda al diablo. Con 20 años y 30 años en el Evangelio. ¿Eh? ¿Para qué Dios entonces te dio? ¿Para qué Cristo murió por ti entonces? ¿Para qué te dio autoridad y dominio sobre el diablo? ¿Para qué? Óigame, hermano. Por eso Jesús le dijo a ellos, no salgan de Jerusalén hasta que ustedes sean revestidos de poder de lo alto. Poder, el panto escrato de Dios sobre ti, el Espíritu Santo. El Ruach HaKodesh. ¿Me entiendes? No, es verdad. El poder que rompe todo poder. El poder que esclaviza, que somete todo poder. El poder expansivo y que nadie lo puede someter. Sobre todo. Ese poder tenemos nosotros. En el nombre de Jesús. Y viene tú. Que el Señor reprenda al diablo. ¿Qué es eso? Dime. Yo creo que el padre mira al hijo y dice, ¿qué fue lo que pasó allá abajo? Es que no cree lo que tú le has dado a ellos. O yo no creo lo que nosotros le hemos dado a ellos. El Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Yo creo que el miedo que tienen, sí. Yo creo que el miedo que tienen porque cuando tú dices que el Señor te reprende, es que tú te quitas. Sí, para poder Para que el Señor venga y lo haga. Eso. Sabemos que el Señor, pero el Señor no quiere que tú entiendas la autoridad que Él te ha dado a ti, para que Él a través de ti, cuando tú crees en esa autoridad, Él funciona. Yo no digo que el Señor no pueda funcionar de esa manera, pero en realidad no es la debida. Porque entonces, ¿dónde está la autoridad que Dios te ha dado a ti? Tú eres un mal empleado, por así decirlo, para que me puedan entender. Cuando uno está nuevo en el Evangelio, uno no Ok, conoce, ok. eso yo lo entiendo, pero ya con cana. Con cana. Con canita. En el Evangelio, 20 años en el Evangelio, no sabe. Dime, 15, no vamos, 5 años. Ya 5 años yo creo que tú tienes que estar a nivel de fuego, de candela, de chispa, huma, candela, fuego en el nombre de Jesús. Ya 10 años tú tienes que estar, óyeme, arrasando con todos los demonios, arrancando las almas al diablo y buscando presencia de Dios. ¿Me entiendes? Pero no venga diciendo que el Señor reprende el diablo. No. Sigamos, hermano. El propósito de Dios para nuestra vida se hace cada vez más claro cuando andamos en el Espíritu y bajo su control. Páreme ahí. ¿Se hace qué? Cada vez más claro. ¿Qué se hace más claro en nuestras vidas? El propósito. El propósito de Dios. Entonces, la primera norma es nacer de nuevo. El primer punto en el proceso de desarrollo a la madurez es ceder el control de nuestra voluntad al Espíritu Santo por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Entonces se nos va a aclarar más el propósito de Dios. Vamos a entender más el propósito de Dios en su voluntad para con nosotros. ¿Te digo? Y no le va a tener miedo al diablo. Y que cuando el diablo venga a forcejear y hacerte, diga no. Jesús me dio autoridad sobre ti. Oíste, que el diablo que no se va. ¿Cómo que no se va?
Jesús me dijo que tú tienes que salir en el nombre de Él. ¿Me entiendes? Sí, es que tú tienes que creerlo y punto. Por eso es que tú tienes que nacer de nuevo. Cuando tú naces de nuevo, que el Espíritu está en ti, tú tienes esa certeza, esa convicción, esa seguridad de que tú perteneces a un plano superior. ¿Me entiendes? Pero cuando tú estás como así con esa duda, la religiosidad, aquí, pon atención aquí, por favor, pon atención aquí. Pon atención aquí. Esa palabra se la dije a mi hija hoy. Pon atención aquí. Le voy a decir algo. Usted sabe por qué mucha gente no se desarrolla en ciertas iglesias. Porque hay un espíritu de religiosidad. Y el espíritu de religiosidad trabaja como un bloqueo en el desarrollo de la persona. ¿Me entiendes? Porque, hoy vuelvo y repito, la iglesia tiene que formar o tener un ambiente sano. Tiene que haber oportunidades, tiene que haber motivación y una buena enseñanza de la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Para que esta nueva criatura tenga las puertas abiertas al crecimiento para la madurez. Para que pueda entender, oye, para que pueda entender el propósito de Dios en su vida. Ahora, cuando la iglesia está llena de conflictos, de religiosidad, de chisme, de contienda, de pleito, entonces esto se convierte en un bloqueo para que las personas crezcan y se desarrollen. ¿Me entiendes? Entonces, la religiosidad, la idea preconcebida, todos esos métodos y mandamientos de hombres, eso bloquea. La gente no crece. La gente no crece. Y lo que se pone es religioso. ¿Me entiendes? Se cae en un estado de religión terrible. Y de pobreza espiritual. Y si tú Con fuerza. si tú ves esas iglesias que enseñan métodos humanos, ellos muchas veces dicen que el Señor te reprenda. Ellos mismos no lo usan. Muchas veces el Señor te reprenda. Que el Señor te reprenda. Yeah. Cuando le enseña la autoridad que tiene. Ese es el punto. Okay. Es que aquí usted tiene que aprender. Usted tiene que aprender que usted es hijo de Dios. Usted tiene. Oye, cuando Dios determinó diseñarlo a usted, determinó también un armamento para usted. Óyeme, usted tiene un armamento total, completo. ¿Me entiendes? Por eso cuando Cristo, por eso hay que entender lo que es la cruz allí, hace 2019 años. ¿Qué pasó allí en la cruz del Calvario y en la resurrección? Cuando vino el Espíritu Santo, el Señor te dio todo un armamento. ¿Me entiendes? Para deshacer las obras del diablo. ¿Me entiendes? Para sujetar al diablo, someter pues a Dios. Porque si tú estás sujeto a Dios, tú buscas a Dios, el diablo va a huir de ti. Dice, la Biblia dice que tiene que huir de nosotros. Entonces, cuando hay cuando nos sujetamos, le cedemos nuestra voluntad al Espíritu Santo por medio de la obediencia a la palabra, cuando la conocemos, la vivimos, entonces el propósito de Dios se nos hace más claro y comenzamos a entender el por qué soy cristiano, el por qué soy hijo de Dios, el por qué estoy en la iglesia, el por qué es lo que tengo que hacer, cómo debo de adorar a Dios, cómo debo de glorificarle, cómo debo de manejarme en el ámbito espiritual, cómo debo de manejarme en el ámbito mental, cómo debo de manejarme en el ámbito social, cómo debo de manejarme en el ámbito físico, cómo debo de manejarme, cómo debo hacer las cosas que glorifiquen a Dios. Sigamos. El principio de la vida espiritual, como su contraparte física, debe nutrirse, alimentarse y ejercitarse para su desarrollo óptimo. ¿Cómo fue? ¿Debe qué? Debe de nutrirse, alimentarse y ejercitarse para su desarrollo óptimo. Entonces, debe nutrirse. El principio de la vida espiritual como su contraparte física, debe nutrirse, alimentarse y ejercitarse para su desarrollo óptimo, máximo, espiritualmente hablando. No se puede, oiga bien, no se puede desarrollarse si no hay una buena palabra, si no hay un control del espíritu, si no ha nacido de nuevo. Entonces la primera norma es, y el punto principal para poder llegar al proceso de crecimiento espiritual,
Está bajo el Seguir control del el Espíritu. Santo Y Obediencia a su palabra. y la palabra. conocer la palabra bien y obedecerla. En obediencia a la palabra. Ponga eso bien claro. Ahora, esta es la parte. Ahora, ¿qué debe de hacer la iglesia? Crear un ambiente saludable. ¿Sí? Sano, Sí. oportunidades Con y amor, para motivación comprender el propósito de Dios en su vida. y nutrición de la palabra. Sí. Entonces tiene que haber un ambiente sano que lo impulse, que lo motive, ¿verdad? Para que la persona pueda crecer. Porque el Espíritu hace su parte, ¿verdad? La iglesia tiene que hacer su parte. La iglesia es como el hogar donde va a El- vivir ese niño. es el cuerpo de Cristo, hermana. Es el cuerpo de Cristo. Claro. Usted ve lo importante de entender qué es la iglesia. Nosotros dimos aquí el ministerio de la iglesia, no sé cuánto estudiamos, cuánto estudiaron el libro. Usted ve por qué lo importante de entender qué es la iglesia. Hermano, mucha gente tiene tantos años en el evangelio y no sabe qué es la iglesia. A profundidad no lo saben. Violeta, por favor, siga. El cual conduce a la madurez productiva, como lo estudiaremos. Aplicación. Vaya a Gálatas 5:25. 5:25. Vaya a Gálatas 5:25. Y Miguel, vaya a Colosenses 1:27. Chalén, Romanos 8:9 hasta el 11, por favor. Gálatas 1:25, ¿qué dice? 5:25. 5:25, perdón. 5:25. Ahora que vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Ahora que vivimos, ¿por qué? Por el Espíritu. Andemos por medio de quién. Del Espíritu. ¿Y cómo es andar en el Espíritu? Obediencia a la palabra. Sí, porque la gente piensa que andar en el Espíritu es solamente orar, ayunar, solamente venir, rabaquén, dereba, so, jojoja. No, espérate un momento, eso es bueno, eso suena también. Y suena bien. Y que haya fuego y que descienda y que sientan los chispazos del Espíritu Santo y el corrientazo. Ok, brincamos en los aires, hombre por los aires. Tercera cuerda, como quieran. Está bien, ok, eso está bien. Brincamos, llegamos a la luna y volvemos otra vez. Eso, es fascinante. Nos gusta, volamos en los aires. Ya tú sabes, ¿o no? Ok, está bien. Pero hay que entender las escrituras bien claras, bien definidas. Por eso yo digo, cuando yo veo esas iglesias de brinco y salto y todas esas cosas, ok, brincaste, saltaste, sudaste, tiraste hombre por los aires, patada voladora, oye, y todas esas cosas. Ok, recibe, cayó 20 veces, brincaste, llegaste a la luna, pero ok, enséñame la palabra. Desciende, aprende la palabra. ¿Me entiendes? Así mismo, enséñame la palabra, ¿cómo es? Porque está bien que tú brincaste, te desahogaste, hablaste mil lenguas, hablaste francés, inglés, del cielo, todas las cosas. Eso está bien. No hay ningún problema, no tenemos problema con eso. Dale para allá. Ok, gloria a Dios. Pero enséñame la palabra. Porque muchas veces se van en lengua. Y ahí. Y tú estás Así esperando. mismo, nada más. Y emociona y la gente. Ok, espérate, aquí que vengo. Y qué unción. Sentí el poder. Ok, sentiste el poder. ¿Y qué de la palabra? ¿Cuál fue el mensaje? No, la unción cayó y paró la palabra. ¿Cómo? La unción paró la palabra. La unción paró la palabra. Sí, guau, cayó todo el mundo. Sopló el ministro. ¡Ay! Volaba por los aires. Oye, entonces la unción paró la palabra. Como la gloria descendió en el templo y los pastores no podían ministrar. Pues ellos lo usan así. No, espérate un momento. Eso fue en el Antiguo Testamento. Eso fue en el Antiguo Testamento. Estamos viendo ahora en el Nuevo Pacto bajo la gracia. Que se entienda. Oiga bien, lo que voy a decir. El Espíritu Santo nunca va a ir en contra de las Escrituras. De que algunos se dan a las emociones de que sintieron el chispazo, la corriente del Espíritu Santo y por ahí se fueron y no frenaron. El predicador leyó un versículo y se fue en lengua y brincando y saltando y todas las cosas. Todo eso está bien, pero enseña y predica bien la palabra. Yo conocí a un líder que empezó y habló solamente testimonio, ni abrió la Biblia y no usaba el nombre de Jesús. Y ese pastor ahora se cayó en la cárcel en Curazao. Alaba. Yo percibía que algo no fue así justo. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto. Si andamos en el Espíritu, oiga, tenemos que vivir por el Espíritu, amén. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Me entiendes?
si vivimos por el Espíritu, oye, si vivimos por el Espíritu, en otras palabras, la nueva criatura, como ha nacido del Espíritu y la palabra, y como vive en el Espíritu, tiene que andar conforme a las reglas del Espíritu. Ahora, ¿cuáles son las reglas del Espíritu? La palabra. La palabra es la regla del Espíritu. Obedecer su palabra. Esa es la regla del Espíritu. Así usted vive en el Espíritu Santo. Bajo la cobertura del Espíritu Santo. Así usted vive en el Espíritu. Vivir en el Espíritu no venir con una Biblia y con tanta religiosidad. No. No, eso es bueno. Por eso yo le digo a la gente, si usted brincó y saltó, hombre, por los aires, amén. Pero predique la palabra y enseñe la palabra. Ahora, el primer paso de la norma espiritual es nacer de nuevo. Y usted nace del Espíritu y la palabra por medio del arrepentimiento. Por medio de fe de arrepentimiento. Usted nace de nuevo. El Espíritu usa la palabra para lo convence y lo redarguye, perdón, y lo hace nacer de nuevo. Ahora, el primer punto a ese desarrollo es el control que usted le da al Espíritu Santo para crecer a la madurez. Ahora, la iglesia tiene que tener un buen ambiente o crear un ambiente sano de buena palabra, de nutrición, de impulso, de oportunidades, ¿me entiende? De motivación para que esta nueva criatura pueda crecer. ¿Me doy a entender? Entonces, ahora, si nosotros vivimos por el Espíritu, tenemos que andar por el Espíritu. Andar en el Espíritu es estar bajo su control, entender las Escrituras y aplicarla como Dios manda. Eso es vivir en el Espíritu. La gente piensa que vivir en el Espíritu, oiga bien, aquí viene un punto. Usted tiene que orar y buscar a Dios, sí. Usted tiene que ayunar, sí. Usted tiene que estudiar la palabra, entenderla bien y aplicar la palabra. Entonces las cosas funcionan. ¿Me entiende? Ese es el punto importante. Y la iglesia tiene que crear el ambiente sano y requerido para que esta nueva criatura pueda crecer. Y entonces el propósito de Dios se le hará más claro a esa persona, a esa nueva criatura, y va a entender a qué ha sido llamado. Por eso mucha gente son como abortados en la iglesia. Porque hay conflicto, hay lucha, hay mucha guerra, mucho chisme, mucha contienda, muchos pleitos. El pastor está buscando lo suyo, tiene intereses personales, anda buscando, ya usted sabe, otra cosa que no es la voluntad de Dios. Entonces eso trae problemas, es una reacción de cadena de problemas que se va a desatar. Y esto es triste, sigamos. Gálatas 5, 25 ya lo leímos, ¿sí? Ahora, Colosenses 1:27. Con fuerza, Miguel. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. ¿Cómo te va a conocer a Cristo? Porque una cosa es que usted reciba a Cristo como Señor y Salvador. Yo creo que en el primer paso de crecimiento, de la norma de crecimiento, hay gente que no entienden. Si lo entendieran, si le enseñaran desde el principio que cuando usted dice, yo recibo a Jesús como Señor y Salvador de mi vida, hermano, en el mundo espiritual, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Están entendiendo esto? Cuando una persona dice, recibo a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, es que ya tú no vas a vivir por tus alineamientos, por tus pensamientos. Tú vas a vivir por los alineamientos, por los pensamientos, por la autoridad, por el dominio, por el señorío, por la voluntad, por las reglas de Jesucristo. Ya tú no te perteneces a ti. Tú le perteneces a Cristo. Y mucha gente no entiende eso. Muchos cristianos salvajes todavía. Salvajismo terrible. Que Dios tiene que domarnos a veces hasta con pruebas fuertes. Y algunos ni aprenden, parecen al pueblo judío en el desierto. Tienen que quedarse postrados. Triste, pero es así. ¿Me entiendes?
Pero esa es la realidad. Por eso es importante conocer esto. Usted no ve por qué mucha gente le huye al estudio. Porque en el estudio es que tú aprendes lo que hay. Aquí que la gente se forma. Aquí que la gente se prepara. ¿Entiendes? Sigamos. Charlene. Romanos 8, 9 hasta el 11. 9. Sí. Mas vosotros no vivís según las carnes, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Léalo de nuevo, por favor. Pero si Cristo está en vosotros, Pero si Cristo está, ¿qué? en vosotros. En vosotros. Sí, pero si Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, ¿qué? El cuerpo en verdad está muerto a causa del En pecado, otras palabras, la forma de vida natural ya cesó. Siga. mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Pero el Espíritu vive a causa de la justicia de Cristo en nosotros. Siga. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ok. El ejercicio 1, encierra en un círculo la letra correspondiente a cada declaración correcta. Violeta, dame la correcta. Yo pienso que es CDE. Léame la C. En las Escrituras aprendemos que nuestro Señor hizo provisión para que experimentáramos la vida espiritual rica y abundante. Léame la D. Al invitar al Espíritu de Jesús a que suma y mantenga el control de nuestra vida, nos ubicamos en una posición propicia para el desarrollo espiritual. Léame la E. El creyente recién convertido se desarrolla y madura espiritualmente al ser nutrido y alimentado en un ambiente propicio para el crecimiento espiritual. Entonces nos quedamos en la necesidad del crecimiento espiritual. Aclaro. El primer paso para la norma de crecimiento espiritual es... Nacer de nuevo. Y el primer punto para comenzar el proceso de crecimiento hacia la madurez Ceder la voluntad al Espíritu de Dios. ¿y qué más? Y por medio de la palabra. Conocer la palabra y obedecer la palabra. Y entonces el propósito de Dios se nos hará más claro. ¿Están entendiendo esto? Ahora, la parte de la iglesia, ¿qué debe proporcionar la iglesia? Un ambiente favorable. Un ambiente fértil, ¿verdad? Amor. Amor, ¿qué más? Todo el fruto, ¿no? ¿Qué más? Amor, ¿qué más? Motivación. Motivación, ¿qué más? Nutrición de la palabra. ¿Eh? Nutrición de la palabra. Una buena nutrición de la palabra, ¿qué más? Amplias oportunidades. Amplias oportunidades, ¿qué más? Un buen ambiente. Un buen ambiente. Capacidades que se necesitan. Sí, capacitarlo, el nutrimiento. Entonces el Espíritu hace su parte, pero la iglesia tiene que hacer su parte. En otras palabras, el pastor también tiene que hacer su parte en esta área. ¿Me entiendes? Entonces, Dios le bendiga. A usted que nos está sintonizando, que Dios le guarde. Espero que haya aprendido algo en este estudio y que usted entienda que Cristo le ama. Si usted no es cristiano, reciba a Cristo como Señor y Salvador y sea salvo. Si usted no es cristiano, arrepiéntese. Ahora, si es cristiano, aprenda de la palabra, sujétese al Espíritu Santo por medio de la obediencia a la palabra y viva conforme al Espíritu, basado en la obediencia a la palabra. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. En el nombre de Jesús, amén.